Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche en San Juan de Puerto Rico vamos a tener el tema Dios y la disciplina bíblica. Dios y la disciplina bíblica. Así que amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta para discutir este tema tan interesante, Dios y la disciplina bíblica. Me acompaña el diácono Ángel Carrasquillo. Buenas noches, hermanos, y que el Señor les continúe bendiciendo. Y un servidor, el reverendo Carlos Cruz Moya. El tema de hoy, Dios y la disciplina bíblica. Busca tu Biblia, amigo y amiga que me escuchas, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta, y vamos a buscar Hebreos, capítulo 12, versículos del 5 al 11. Importante que escuchemos estos versículos. Hebreos, capítulo 12, versículos del 5 al 11. Dice así la palabra del Señor. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se nos dirige diciendo, Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. En esta noche vamos a tocar un tema que se ha ido perdiendo en las congregaciones, y es la disciplina. La palabra de Dios es clara. Dios castiga al que ama. Y tenemos que empezar con un axioma que oímos mucho en los labios de los impíos y que muchos cristianos se atreven a repetir, que Dios no castiga. Número uno, hermanos, ese axioma es antibíblico. Es una afrenta contra Dios. Porque como muy bien dice el pasaje del autor, que cita el autor de Hebreos, que se encuentra en Proverbios capítulo 3, versículos del 11 al 12, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. O sea, no te pongas rebelde, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. No tengas miedo, no pierdas el ánimo. ¿Y por qué? Mire lo que dice el autor de Hebreos en el versículo 6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. La disciplina del Señor está presente para que nuestras vidas se aquilaten, para que nuestro caminar cristiano sea uno de frutos, para que nuestro andar cristiano sea uno de provecho, no solamente para el reino de Dios, para la comunidad de fe, sino también para los que nos rodean, porque no hay cosa más placentera y más encomiable de tener vecinos, ciudadanos respetuosos de la ley,
que hagan la convivencia más rica y más tranquila. Pero definitivamente nos estamos encontrando con un sinnúmero de grupos religiosos que se llaman iglesias, que la disciplina es nula, no existe, y empezamos por ahí, ¿verdad? Por ejemplo, esta semana me enteraba de una congregación en la cual el pastor nombra a un caballero en particular director de un área, de un departamento de la iglesia, y su compañera también está encargada de algo, y ninguno de los dos está casado. Viven en concubinato, viven en fornicación, viven a espaldas de Dios. Pero como al pastor le conviene, porque aparentemente el pastor es el dueño de la iglesia, le conviene la administración de esas dos personas, pues entonces no le importa la ley de Dios. Y lo primero que tenemos que entender, que la disciplina viene porque se violenta en forma clara la ley de Dios. Se pisotea en forma desmedida, grotesca, la ley de Dios. Y es importante que entendamos que la ley de Dios es el carácter de Dios. Cuando se pisotea la ley de Dios, se pisotea a Dios. Se pisotea a Dios y su gloria. Por lo tanto, nos encontramos con estos fenómenos tristes, lamentables de diferentes iglesias que pasan por alto pecados llamativos, iglesias que le pasan la mano a sus pastores porque la gente está acostumbrada a ese pastor y no quieren perderlo independientemente que sea un desorden la vida de ese pastor, y así sucesivamente la disciplina se pierde en la congregación. ¿Qué queremos decir también con todas estas cosas? Hay dos formas que Dios ejerce la disciplina. Muchas veces la ejerce directamente, permitiendo en nuestras vidas dificultades, permitiendo en nuestras vidas diferentes ámbitos no agradables para que reflexionemos, para que doblemos nuestras rodillas delante del Señor, para que aprendamos que nuestro Dios nos ama y espera de nosotros una total obediencia y sometimiento a su ley y a su carácter. Pero la otra forma es por medio de la iglesia de Cristo. Dios ha puesto a los pastores y los ancianos de congregación para ejercitar la disciplina del Señor, para amonestar, para que entendamos que el camino que tenemos que tomar es el camino de la ley de Dios. Todos somos pecadores, ¿oyó, hermano? Todos somos pecadores. Pero cuando violentamos la ley de Dios de una forma grosera, altiva, desafiante, la labor de los líderes congregacionales es que las personas sean disciplinadas, llamada atención, como dice el apóstol Pablo, para que los otros en la iglesia entiendan que el camino que se tiene que tomar es el camino de la santidad y de la vida bíblica. El versículo 7 nos dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Escuche bien.
conozco casos de personas que son disciplinadas en la congregación y eso conlleva a que abandonen la congregación. Y no solamente se pueden convertir en fugitivos de una disciplina, como se dice en administración eclesiástica, sino también fugitivos del Señor. No vuelven a ninguna congregación porque su orgullo y su concepto de ellos mismos es que no deben ser disciplinados, aunque la evidencia es abrumadora. Pues mire, yo le tengo una noticia a usted. El autor de Hebreos nos dice que lo que nos dice en pocas palabras, que aquel que no soporta la disciplina es que aparentemente no es hijo de Dios. Porque el Padre es aquel que disciplina. El Padre es aquel que pone las pautas para que nuestra vida en el futuro sea una vida de fruto. Para que nuestra vida en el futuro sea una vida de provecho. Para que nuestra vida en el caminar cristiano sea una de crecimiento en santidad. En ese sentido, en el versículo 8, el autor nos dice, pero si se os dejó sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Mire qué cosa. Son bastardos y no hijos. Mire qué claro habla el autor de Hebreos. Aquellos que quieren vivir sin disciplina, que quieren vivir según sus conceptos, aquellos que pisotean la ley de Dios, que no obedecen, la autoridad eclesiástica, es que no le importa a Dios. No se consideran hijos. Mire, yo me acuerdo cuando yo me criaba, quien repartía, como decimos en Puerto Rico, el bacalao en casa era mi madre. Mi padre salía a trabajar y mi madre se quedaba en casa. Y éramos 4, yo, 2 hembras y 2 varones. Y solamente mi madre, mi santa madre, que ya está con el Señor, lo que tenía que hacer era mirarme. Y cuando tenía que enderezarme, sabía cómo enderezarme. Y muchas veces me dijo, tú vas a agradecer esto en el futuro. ¿Y usted cree que yo le escuchaba en ese tiempo? Tenía que obedecer y por fuera estaba, ¿verdad?, posiblemente obedeciendo, pero por dentro estaba paradito, como dicen, ¿verdad? Pero que yo me atreviera mirar mal a mi madre o cruzar palabra con ella. Hoy, a mis 54 años, yo se lo agradezco. Porque gracias a esa disciplina, levantó un hombre de bien en el sentido general de la palabra. Y el Señor quiere que caminemos en disciplina. Y cuando usted está en la congregación, en una congregación bíblica, por eso hablamos de la disciplina bíblica, y esa congregación por medio de los líderes lo disciplina, es porque lo ama, porque considera que usted es un hijo de Dios, que necesita ser encaminado. Mire qué cosa tan tremenda, como dice aquí el autor de Hebreos. Pero cuando usted se resiste a la disciplina, o quiere vivir sin disciplina, el autor de Hebreos, no lo digo yo, nos dice que aparentemente usted no es hijo, usted es un bastardo. Aparentemente usted no tiene que estar en la congregación. Usted no pertenece al cuerpo de Cristo, dice el autor de Hebreos. Hay personas que son disciplinados, no quieren enfrentar sus pecados, no quieren enfrentar su desorden de vida, salen de la congregación y posiblemente usted los ve felices por la calle. Mire, posiblemente son más felices afuera que adentro. ¿Sabe por qué? Porque no pertenecen aquí. Esto no es su lugar. Esto no es su lugar. Y esa es la muestra
de que ese no es su lugar. Que ese no es su lugar. Por lo tanto, en ese sentido, el autor de Hebreo nos dice que por el amor que Dios nos tiene, porque la disciplina no está reñida con el amor. Azotar no está reñido con el amor. Por el amor que Dios tiene por sus hijos, Él los disciplina. Él los encamina. Él los endereza. Porque los bastardos no tienen lugar en esta reunión. En el versículo 9, el autor de Hebreo nos dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los veneráramos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿Sabe algo, hermano? Uno de los graves problemas sociales de Puerto Rico, que se refleja en la escuela pública, se refleja en las calles, es la falta de disciplina de los padres en favor de sus hijos. Porque la disciplina en última instancia va en favor de sus hijos. Entonces tenemos un caos en la escuela pública donde los padres que no disciplinaron a sus hijos y los que tienen son un grupo de charlatanes y de títeres, como decíamos en el pasado, van a la escuela también a darle a los maestros. Hemos perdido la disciplina. Se nos fue el país por el chorro. Porque el problema es el hogar. Y vienen los falsos psicólogos con sus escuelitas de basura, montados en sus carros caros, a decirnos que no le demos a nuestros hijos, porque eso es violencia. Y vienen con esa tontería, y muchos de ellos mandan a sus hijos a escuelas privadas donde la disciplina es férrea, otros los mandan a escuelas militares, y nos dicen a nosotros, y muchos de nosotros que no podemos pagar una escuela privada férrea, que no disciplinemos a nuestros hijos. Pero qué sarta de hipócritas nos rodean. Ese es el problema aquí. Y el autor de Hebreo dice, mire, nuestros padres nos disciplinaban fuerte, era otra época, ¿verdad? Y como quiera nosotros lo amábamos. Le rendíamos, ¿verdad?, respeto a nuestros padres. ¿Cuánto más nuestro Dios que nos ama, que entregó a su Hijo por su pueblo, no vamos a aceptar la disciplina del Señor? Por medio de su congregación, de su liderato. Si lo que quiere esa congregación, ese liderato, es que usted arregle su vida, que usted crezca en el Señor. ¿Cuánto más? ¿Cómo es posible que existen iglesias en nuestro país que pastores lo que conocen es un minúsculo de miembros de la iglesia y los otros están por la libre? Y por eso nuestro país, lleno de evangélicos, socialmente es un desastre. Porque se supone que si este país, como usted oye por ahí, ha sido evangelizado, pues mire, socialmente fuera un paraíso, y esto es un desastre total. Total. Eso es lo que pasa en este país. Porque hemos abandonado la disciplina del Señor. Porque muchos padres los que crían son futuros delincuentes. Para que la sociedad después lo tengamos que mantener, no solamente fuera de la cárcel, sino también dentro del penal. Ese es el problema aquí. No nos importa la disciplina. No nos importa lo que Dios diga.
no nos importa Dios. Entonces, cuando el Señor disciplina, entonces nos rebelamos. Y lo que hacemos es empeorar nuestra condición. Si es bastardo, se olvida de Dios. Pero si es creyente y se rebela, se molesta, su condición va a ser peor. Y va destruyendo su vida. Y usted dirá, pero eso es así. Bueno, mire lo que dice el versículo 10. Muy importante lo que dice el versículo 10. Mire qué interesante. Y aquellos ciertamente, hablando de los padres terrenales, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Y como un hermano me dice aquí el diácono, destruyen sus propias vidas cuando no aceptan la disciplina de Dios y destruyen los que están alrededor. Porque se vuelven hombres y mujeres egoístas, vividores, amantes de lo malo y que se creen que se lo merecen todo. Porque muchos fueron criados engreídos, que todo lo que pedían se lo daban. En mi casa, como debe ser, porque es lo que dice la Biblia, sabían decirme, mire, no hay, y cállese la boca. Pero no, estamos en la sociedad de amamantar, de darle lo que piden a pesar de, y creamos un grupo de indisciplinados. Tengo aquí una preguntita, pasamos a la sección de la pregunta bíblica. Tengo una preguntita del hermano Ismael Soto de Cagua. Y pregunta, ¿los divorciados pueden ser diáconos o pastores? Bueno, depende, hermano. Depende, porque si conozco casos de pastores o gente que va a aspirar al pastorado y sus divorcios fueron por un desorden total, un desorden antibíblico, ¿verdad? Y en ese sentido, ¿verdad? Pues ya se descualifican para el ministerio. Ahora, si es un divorcio bíblico, ¿verdad? Que su pareja le fue infiel, o su pareja lo abandonó, siguiendo al mundo, pues ya la cosa es diferente. Eso incluye también a los diáconos. ¿O usted va a confiar su esposa a un pastor que se llevó a otra mujer? ¿Verdad que no? Esas son cosas claras, hermano. Muy bien. Tengo aquí, bueno, hermano Avi Toledo, o hermana Avi Toledo de Carolina. ¿Cómo podemos disciplinar hoy día? Pues el gobierno cambia el código y lo hace imposible. No, hermana, porque es que, ¿cómo que no podemos disciplinar? Si nosotros tenemos una pareja en la iglesia en fornicación, tiene que ser disciplinada, separada de la mesa del Señor. Claro. No, ves que el Código Civil aquí nada tiene que ver. Si alguien está y uno descubre que está consultando a los muertos, pues tiene que ser disciplinado, separado de la mesa del Señor y decirle, mire hermano, ustedes tienen que estar ahí y meditar en su pecado. Y lo que la iglesia, ¿verdad?, determine. Esto nada tiene que ver con el Código Civil. Allá aquellos. Aquí la ley de Dios está sobre el Código Civil. Aquí nosotros vencemos a Dios sobre cualquier Código Civil. Y si están pensando en la barrabasada que allá acabo de oír, de que han quitado el incesto del Código Civil, es importante lo siguiente. El mundo puede decir lo que le dé la gana. La ley de Dios es clara. Amén. Y el que no se quiera sujetar a la ley de Dios, bye bye. La puerta está abierta. La puerta está abierta. Así de sencillo es esto. Y así tiene que ser.
Pero tenemos muchas iglesias que ya no disciplinan. Lo que le interesa es el dinero, la fama, los brincos y los saltos, las luces, las candilejas. Y no se preocupan por la disciplina. Pero imagínense, una iglesia también, como las iglesias apóstatas que nos están rodeando, que aceptan el matrimonio gay, que aceptan la fornicación entre novios, pues que allí no puede existir disciplina. Si no le importa la ley de Dios, eso dejó de ser iglesia hace rato. Eso es sinagoga de Satanás. Se acabó. Por lo tanto, el concepto de disciplina se disuelve, ¿verdad? Se disipa en iglesias apóstatas como esa. Porque si el matrimonio gay y la vida gay no es pecado, si la fornicación no es pecado, pues imagínense, ¿por qué tú los vas a disciplinar? ¿Porque vende pollos a colores en Barrio Obrero? O sea, no entiendo. O sea, nosotros tenemos que estar claros en estas cosas, hermano. Bien claro. Ahora, el versículo 10. El autor de Hebreos, mire cómo dice: y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinan como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. ¿Usted sabe lo que quiere decir ese versículo? Que nuestros padres nos disciplinaban unos días, a media, muchas veces pues nos disciplinaban y después le daban pena a nuestros padres. Mira, ven, vamos a hablar. Y esto es la cosa, y posiblemente el problema está resuelto a media. ¿Verdad? Y yo me acuerdo que en una ocasión mis padres me prohibieron ir a un sitio y yo hice usted sabe, esa rabieta que hacen los muchachos. Oiga, y a la larga, y a la larga me dejaron ir. Gracias a Dios que fue una tontería, ¿verdad? Pero que esas rabietas también le concedó muchas cosas. ¿Y usted sabe lo que quiere decir el versículo 10? Que la disciplina de Dios no es como la de nuestros padres. Cuando Dios va a disciplinar, Él viene a resolver el problema. Y yo no sé si usted entiende eso. Significa que Dios no va a estar con miramientos. Dios no va a estar con ay benditos. Dios no va a estar pasando la mano. Dios viene a resolver el problema. Y como Él crea que debe resolver el problema, no va a estar ahí perdiendo el tiempo con usted. Porque Él quiere, como dice el versículo 10, pero Dios, hablando de Dios, pero para lo que nos es provechoso, o sea, para lo que va a rendir fruto de verdad, para que participemos de su santidad, para que caminemos como tenemos que caminar, hijos de luz, hijos e hijas de luz. Por lo tanto, si usted se resiste a la disciplina del Señor y usted es hijo de Dios, téngalo por seguro que va a llegar un momento que Dios dice: espérate, yo tengo que enderezar a porque yo lo amo. Y Dios se va a encargar cómo enderezarlo. ¿Usted me oyó? Por eso Cristo decía, escuche, si tu ojo es causa de que tú caigas, sácatelo. Porque es mejor entrar a la vida tuerto que estar echado en el infierno viendo todo. Porque la disciplina de Dios va dirigido a resolver el problema. Dios no está con miramiento de ninguna clase. Ahora, mire cómo dice el versículo 11. Esto es muy importante. Esa terapia bíblica, ¿verdad? Se redondea el tema, como me dice aquí el diácono, ¿verdad? Se redondea el tema, pero también esa terapia bíblica. No la terapia de la psicología barata, de aquella que busca a otros culpables cuando tú eres el problema. Mire cómo dice el versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. ¿A quién le gusta ser regañado? ¿A quién le gusta que le den un azote?
Alguien que esté un poquito mal de la cabeza, ¿verdad? ¿A quién le gusta, hermano? ¿A quién le gusta que se le llame la atención? Eso nos causa molestia, posiblemente un coraje, tristeza, hermano. Y el autor de Hebreos lo sabe, y Dios lo sabe. Dios lo sabe porque Dios te ama. Pero esa tristeza es muy importante en tu vida. Ese dolor es importante en tu vida. Estamos en una sociedad que no quiere sufrir dolor. Oye, y los dolores son tan importantes. Porque cuando usted siente un dolor en un lugar, es un aviso. Mira, algo pasa. Si usted tiene dolores de cabeza constante, mira, un aviso, algo pasa. Dele gracias a Dios por ese dolor, porque le está avisando. Si usted tiene dolor por una causa de una relación familiar que no se lleva a cabo, mire, hermano, qué bueno que esté ese dolor. Porque ese dolor le está diciendo a usted que algo pasa. Que hay problemas serios. Y la estamos en una sociedad hedonista, una sociedad totalmente destruida espiritualmente hablando, porque no quieren sentir dolor. ¿Usted sabe cuál es uno de los graves problemas de la lepra? Es eso, que no sentían dolor. Entonces se van despellejando y se van arrancando cantos, porque el sentimiento de dolor es tan importante, hermano. Si usted no siente dolor, usted posiblemente está en la cocina, ¿verdad?, haciendo sus alimentos, y se está prendiendo el fuego, usted no lo sabe, porque no siente dolor. Y cuando se da cuenta, ya está totalmente desfigurado. El dolor Dios lo ha puesto como un aviso. Y la disciplina, si crea en ti dolor, hermano, tristeza, oh, qué buena señal, porque es la tristeza de Dios, el arrepentimiento de Dios, la pena de Dios en tu vida y en tu corazón. Mire cómo dice Job 5:17. Dice así: he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Bienaventurado, feliz, en el sentido que, mire, qué dicha, que Dios te disciplina porque te ama. Amén. Te quiere enderezar y te causa dolor y tristeza. La tristeza del corazón entregado a Dios. Pero añade: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después, dice el autor de Hebreos, da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Da fruto de justicia. Y usted dirá, ¿cómo? ¿Qué es fruto de justicia? Que usted sabe que usted recibió lo que se merecía. Eso es lo que es justicia, dar a cada cual, ¿qué? Lo que se merece. Dar a cada cual lo que se merece. Y si usted se ejercita y ha crecido en el Señor y diga, caramba, el Señor me disciplinó, pero qué bueno, porque eso era, mira, es que yo era rebelde, es que era increíble. Pues mire, es un fruto de justicia, de crecimiento espiritual, de avance en la fe cristiana, de avance en la santidad. Pero añade, a los que en ella han sido ejercitados. Usted sabe lo que es ejercitarse, ¿verdad? Tener diferentes rutinas. Y no hay mejor rutina, oiga, que ejercitarse en la santidad de Dios por la disciplina que Dios ha hecho en nuestra vida. Dios va a utilizar cualquier medio para disciplinarlo a usted si lo ama. Pero si eres bastardo, despreocúpate. Ya hay un lugar para ti, ya tú sabes dónde. Y eso es muy importante.
Cuando nosotros entendemos cuál es la disciplina bíblica, cuando entendemos cuál es la disciplina de Dios, primero, si estamos en una iglesia falsa, donde no se ejerce disciplina, donde hay desórdenes entre los jóvenes, entre las personas adultas también, donde no hay frutos del Espíritu, donde cada cual hace lo que bien le parecía, como dice el libro de Jueces al final, ¿verdad? Cada cual hacía lo que bien le parecía. Pues mire, uno sale corriendo, porque aquí no está la disciplina de Dios. Y cuando después encuentra una congregación saludable, donde pastores y ancianos lo cuidan, y uno dice, caramba, aquí yo puedo caminar en santidad, y mis hijos van a ser disciplinados como debe ser. Y yo voy a aprender a crecer en el Señor. Entonces vamos a entender la importancia de ser ejercitados en la santidad y la disciplina de Dios. Créelo, hermano, créelo, porque eso es lo que dice la Escritura, la palabra de Dios. Amigo y amiga que me escucha, muchísimas gracias, muchísimas gracias. El próximo sábado por WBMJ San Juan 1190, WCGB Juana Díaz Ponce 1060, WIBB Vieques, La Isla Nena 1370. Escucharás Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico. Dios te bendiga a ti, a tu familia, y que la paz de Cristo siempre esté en tu hogar. Dios te bendiga.